Tenemos un país de tronantes y de amenazas, de bravucones y de bravuconadas. Eso sí, escondidas en una pompa hueca, decadencia y mucho papel cuché. Es conocido aquel soneto de Cervantes, donde uno hablaba de la estatua de Felipe II en Sevilla con desmesura. Vamos, como Leticia de su compillogi. Y en eso que se inmiscuyó uno que pasaba por allí pareciendo que iba a decir algo o iba a hacer algo y en verdad ni decía nada relevante ni pasaba nada. Un bla 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 hueco, pinturón, eso sí, con maneras de hidalgo que quiere ocultar su crepúsculo. Por cierto, era un soneto con sus dos cuartetos y sus dos tercetos, no como los sonetos de esa presentadora de televisión a la que le gustaban los sonetos cortitos. Porque una consecuencia de ser un país tronante es que nuestras mejores expertas en absolutamente todo son presentadoras de televisión. Somos un país donde, si mis cuentas no me fallan, por cada 3 lectores hay cuando menos un bocazas. Lo que no deja de ser una señal de nuestros muchos retrocesos. De que en España, en vez de un Estado nacional, pues tuviéramos un imperio. Que en vez de reforma fuéramos los jefes de la contrarreforma. En vez de ilustración, pues sotanas y un cordón sanitario a la Francia revolucionaria. En vez de liberalismo, carlismo. En vez de república, franquismo. Y en vez de un Estado social, pues la transición. El problema es que por la segunda ley de la dialéctica, la cantidad se vuelve cualidad. Y la suma de bocazas te hace al final un puñado de golpistas. Hoy, un diputado español de esos envueltos en las banderas, de esos que han visto muchas películas de mafiosos y que además deben de saber de primera mano lo que ha venido haciendo el PP con los empresarios desde los tiempos de Fraga y hasta la Gürtel, pues en esa estela ha amenazado con maneras de mafioso a la diputada Adriana Lastra. Te vas a enterar, le ha dicho el diputado del PP Echaniz a Lastra, pasando por la derecha del carril de la basura parlamentaria vertida por Rafael Hernando. Pero Echaniz no es bocazas. José Ignacio Echaniz ha dicho eso como una amenaza mafiosa. Los de Vox llevan tiempo con esa monserga, porque son así. Son herederos de los que fusilaron a Lorca, de los que encarcelaron a Miguel Hernández, de los que exiliaron a Machado. Les ha dicho un estratega de comunicación extranjero que para adelante, que digan estupideces, que mientan, que ningún programa de televisión les va a impedir que falten a la verdad y que con eso van a lograr que les voten muchísimos españoles. Hoy, por ejemplo, Abascal ha mentido en el Parlamento sobre los muertos y contagiados en Madrid, pero le da lo mismo, no tiene sentido del ridículo. Igual que Díaz Ayuso, que ha mandado poner carteles atribuyendo, con mentiras, al gobierno central el cierre de urgencias. ¿Alguien cree que a Díaz Ayuso, la que en su tiempo era la community manager del perro Pecas y que ahora resulta que es la número 1 del PP en Madrid, le va a importar una higa lo que pensemos de ella? El problema es que en este país tronante, no solo la derecha, una derecha a la que le huelen los pies a franquismo, es así. El diario El País hoy dice que la extrema derecha busca su 15M. Sería como decir que los aristócratas buscan su toma de la Bastilla o que los de Vox buscan su apertura de bibliotecas. Esas cosas no pasan en los periódicos progresistas de otros países, pero en España los medios dan de sí lo que dan de sí. Juan Luis Cebrián, del País, bajaba a la redacción del periódico a cuadrar a los redactores. Algo que, por cierto, ya no hace falta ni siquiera en el ABC o en La Razón. Hasta Radio Televisión Española cree que la objetividad periodística consiste en que si sale alguna información de Podemos, eso justifica que salga alguien de extrema derecha mintiendo, no opinando, sino mintiendo. Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese, y no hubo nada. Bueno, nada, hasta que se juntan unos cuantos bravucones de estos y la lían. Bienvenidos a la frontera desobedientes. Rafa Mayoral, secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos. En la víspera de la tercera asamblea de Podemos, la primera después de entrar en el gobierno y sin embargo parece pasar desapercibida. No le interesa a los medios una asamblea porque no hay sangre, se debe a la pandemia, hay otras causas. Bueno, yo creo que se junta un poco todo, ¿no? Sobre todo, yo creo que ahora mismo la pandemia lo ha movido todo y es difícil poder hablar de la interna, pero al mismo tiempo nos hace falta poner la organización a punto. Nosotros estábamos ya en marcha en la asamblea previo a la pandemia, tuvimos que pararla y ahora mismo es urgente actualizar la organización en un momento que se reúnen como dos necesidades imperiosas, ¿no?
tener una organización que sea capaz de aportar lo mejor de sí misma para ser una fuerza de gobierno a favor de las mayorías sociales, y por otra parte la necesidad de profundizar en el carácter popular de nuestra organización, que supera la propia concepción de partido, porque precisamente de lo que se trata, lo que planteó Podemos como fuerza política, la gran innovación era el protagonismo popular en el proceso político. Hemos conseguido avanzar cosas, conseguimos, por ejemplo, que las listas las elija la gente, que los programas los vote la gente. Es decir, eso fue muy importante porque fueron dispositivos democráticos, que las grandes decisiones se tomen por parte de la gente. Creamos en los dispositivos democráticos muy potentes. Pero nos falta todavía ser capaces de construir una organización capilar que sea capaz de ir hasta el último rincón del territorio para aprender de nuestro pueblo cómo afrontar el futuro. Yo tengo la sensación de que de las dos grandes promesas de Podemos, una era nacer para gobernar, se ha cumplido, pero la segunda, que era construir un partido, un movimiento, eso todavía está en barbecho, ¿no? Y además, no solamente eso, sino que creo que lo que ha sido el propio desarrollo de estos 6 años bueno, pues primero con la amenaza de algunos grupos que siempre estaban como intentando hacerse con la organización, después la escisión alimentada por los medios, ¿no? de gente relevante del partido, creo que ha detenido muchísimo la democracia interna y al final eso lo pagan los militantes. Yo creo que no solo la democracia interna, o sea, porque creo que en estos momentos Podemos es la organización política más democrática que existe en nuestro país. En ninguna existe la posibilidad de una participación directa tan amplia, donde tantos miles de personas, de forma directa y sin intermediación, tengan la capacidad de hacer propuestas políticas alternativas a lo que pueda ser la gente que lleva la dirección. No hay ninguna. Es la más fácil, la que tiene más capacidad para poder hacerlo. Pero yo creo que donde tenemos más dificultades es precisamente la construcción al mismo tiempo de una organización militante en el sentido del hacer. Una organización militante en el sentido de que no solamente se participe de las decisiones, sino que se sea capaz de implicar a la gente en el proceso político con la capacidad de aportar en su hacer cotidiano. Creo que ahí es donde todavía tenemos muchas dificultades y que creo que además esta etapa va a ser crucial. Va a ser crucial que es la construcción de una nueva cultura militante o la profundización en el carácter popular de Podemos. Es decir, ser capaces de conseguir que nuestra organización sea un lugar donde precisamente la gente pueda aportar su buen hacer en el proceso político. Creo que ahí es donde tenemos que echar toda la carne en el asador en este momento. Claro, pero siempre surge otra vez la pregunta, que también se la hizo Podemos en sus inicios, si la fórmula partido no es una fórmula viejita en el siglo XXI. Pero claro, si tú no operas con la fórmula partido, también te debilitas. Y una de las cosas que se está verificando ahora mismo es que algunos elementos que Podemos había renunciado en sus orígenes, parece que termina recuperándolos porque es lo que le permite cierta eficacia interna. A ver, yo ahí, fíjate, yo lo he defendido muchas veces. Nosotros somos un partido por imperativo legal. Es decir, porque la estructura constitucional española te impone la necesidad de que seas un partido. Pero nuestro verdadero carácter es de movimiento político, un movimiento democrático y popular. Y creo que eso es una de las claves a la hora de poder afrontar el futuro. Y eso no significa que eso tenga que ser precisamente contradictorio con el hecho de que tú tengas capacidad para articular tus decisiones con unidad de acción. Pero nosotros necesitamos una lógica de partido que trascienda lo institucional. Nosotros tenemos que estar en las instituciones, tenemos que conseguir que haya política pública que sea útil para cambiar la vida, pero al mismo tiempo no podemos olvidarnos que la construcción política y la construcción de una nueva institucionalidad se hace de mano de las mayorías sociales. No se hace para las mayorías sociales, sino se hace con las mayorías sociales. Y para eso necesitamos una lógica de trabajo militante mucho más capilar, que no esté única y exclusivamente destinada a los procesos electorales, que lo hemos tenido demasiado tiempo. Es decir, el proceso electoral permanente nos ha llevado a unas lógicas en las que ese trabajo que necesitamos de tiempo, en ese aprendizaje, en sinergia con lo que viene a ser el conjunto del movimiento popular. Nosotros somos una expresión política del movimiento popular, pero ser capaces de poder aprender de todas esas expresiones tan diversas y tan plurales que se dan
de fórmulas de organización colectiva de la gente para resolver su vida, nos falta. Y yo creo que eso es lo que nosotros tendríamos que intentar abordar. Yo creo que tú lo planteabas muchas veces cuando hablabas de la necesidad de tener un partido más allá de las instituciones, que tenga capacidad de propuesta política más allá de las instituciones, que yo creo que además fue una de las grandes claves del 15M, que es que la política no es solamente votar cada 4 años. Y el problema es que en estos últimos 4 años, es cierto que no era votar cada 4 años, hemos votado todos los años y muchos años varias veces, con todas las dificultades que tiene además la lógica que ha habido, ¿no? de primarias, es decir, la democracia tiene también un problema que te abres mucho en canal a la hora de poder abordar esto. Y luego la falta de una cultura militante asentada que ha facilitado mucho la confrontación interna. Han faltado lógicas deliberativas que nos permitieran precisamente articular los acuerdos en torno a las necesidades populares, ¿no? Y hemos tenido la emergencia, bueno, pues de otras hipótesis, ¿no? La hipótesis de Podemos no puede gobernar, que fue la hipótesis que se hizo en Andalucía y que desgraciadamente ha tenido consecuencias desastrosas, ¿no? Tanto la posición que tenía Susana Díaz, por una parte, de nunca gobernaré con Podemos, y la otra posición que se planteaba históricamente, que era jamás bajo ningún concepto gobernaremos con el PSOE, pues abrió la puerta a la desilusión para que pudiera gobernar el trifachito. O lo que nos ocurrió, la lógica esa de que Podemos estaba terminado y era necesario abrir una nueva etapa y salió la hipótesis de las Magdalenas, que le ha abierto la puerta, desgraciadamente, a nivel político, a lo peor del Partido Popular. ¿Quién iba a pensar que Ayuso y que Almeida podrían estar en estos momentos gobernando el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid? Y esto nos tiene que dar enseñanzas. Enseñanzas en la necesidad de la articulación de la unidad popular, de la articulación de un movimiento amplio, plural, pero unitario, que nos permita precisamente entender que las expresiones institucionales tienen que ser lo más unitarias posibles y que hay que sumar lo más posible. Y eso es una reflexión que tenemos que hacer nosotros, pero creo que es una reflexión que tiene que ser, que nos tiene que trascender a nosotros. Creo que es una lógica más de hegemonía, es decir, que frente a las situaciones difíciles, no es una cuestión de que se te enciende una bombilla y tengas una maravillosa idea, sino que las ideas tienen que ser lógicas compartidas que permitan articular amplias mayorías, ¿no? Claro, pero aquí veo muchos problemas, ¿no? Unos construidos durante todo este tiempo, la queja constante de los militantes, de que los círculos no servían, el hecho de que hemos sido también rehenes de darle un carguito y verás cómo es Juanito. Hemos visto igualmente cómo hay gente que se hacía fuerte a lo mejor en los círculos para vengarse de que no tenían la Secretaría General, y hemos visto secretarías generales que ahogaban a los círculos, ¿no? Andalucía creo que ha sido un sitio emblemático al respecto, ¿no? Del ahogamiento de cualquier tipo de disidencia. Pero al mismo tiempo veo que, claro, si tú estás trabajando para transformar las cosas y en un momento en donde tu formación política está en el gobierno, estás de alguna manera acompañando, no solamente siendo correa de transmisión del gobierno, que eso es lo que ha matado a todos los partidos políticos en América Latina. Y es un riesgo que existe también en España con Podemos, que Podemos se convierta, ya digo, en la correa de transmisión de las necesidades del gobierno, ¿no? Sino que además, si no hay información suficiente, y no la hay porque no hay tiempo, por eso decía que es una lógica perversa. La gente que está en el gobierno no tiene tiempo para bajar al partido a explicar lo que está haciendo, y por tanto la gente que está en el partido dice, me entero por los medios de comunicación. Y ahí hay un cortocircuito que quizá también enfría a la propia militancia. Bueno, y eso es una reflexión que tenemos incluso desde un poquito antes de entrar al gobierno. Y de hecho, pues bueno, se han empezado a hacer algunas pequeñas cosas, intentando introducir algunas pequeñas cosas, ¿no? La comunicación directa para intentar que lleguen ya herramientas, ¿no? Desde el año pasado se empezó a hacer el cable para intentar introducir algún elemento político que sirva de debate, pero que además lleve lógicas de hacer cosas. Es decir, lo que no puede ser es que tengamos en los círculos debates que no se concreten en hechos, que avalen esos debates que se tienen, de esos debates políticos, ¿no? Entendíamos que además esas dos cosas eran lo que habían matado a los círculos, muchas veces, es decir, o que habían cortocircuitado los círculos. No solamente que no hubiera debates, sino que cuando esos debates se producían no tenían una consecuencia práctica en el trabajo militante. Necesitamos las dos cosas. Necesitamos
elevar el nivel político de los debates que se dan en los círculos como un elemento clave y al mismo tiempo que cada debate que se tiene tenga una consecuencia práctica a la hora de actuar. Y ahí sí que veíamos la necesidad de una diferenciación. Nosotros como movimiento democrático y popular, pues obviamente tenemos que ser muy abiertos para poder tener mucho feedback de mucha gente, ¿no? Y por eso la figura del inscrito, que en las grandes decisiones nosotros necesitamos el pulso de mucha gente que está en muchos sitios y que está apoyando nuestra formación política. Pero luego necesitamos fortalecer también otra figura, que es la figura del militante, el que además de participar de las decisiones, quiere participar con su trabajo, aportando el trabajo voluntario, el trabajo militante en el proceso político. Y tiene que tener un espacio en la propia estructura y en la organización de Podemos, que es un poco la lógica de la transformación que se está haciendo, que se plantea y que se propone en esta asamblea en el propio modelo organizativo, dando más peso incluso dentro de los órganos de dirección a los círculos y entendiendo además que tiene un sentido en la medida en que despliega su trabajo cotidiano sobre el territorio y no solo en los momentos en los que se producen citas electorales, que ahí es donde yo creo que vamos a tener una de las claves. Y yo creo que tiene que haber una lógica también de fortalecimiento del pensamiento fuerte. Creo que eso es clave, es decir, nosotros necesitamos espacios de pensamiento que vayan articulando y aportando a la organización, y no solo a la organización, sino al conjunto del espacio, el cambio que viene ya configurándose y que se va consolidando cada vez más en el tiempo, y una lógica de política de cuadros que permita la incorporación de cada vez más gente que aporta cosas en el proceso político, entendiendo el proceso político más allá de lo institucional, intentando trabajar y profundizar en eso que planteaba el 15M, que la política no es votar cada 4 años, sino que la política se hace 365 días. Tengo la sensación de que Podemos ha sido rehén de la propia herida territorial que arrastra nuestro país, ¿no? Desde hace siglos, ¿no? Y que parece que no termina de articular una idea de cohesión del conjunto del Estado con lealtad de los diferentes territorios, pero al mismo tiempo esa idea de subsidiariedad donde el Estado central permite realmente identidades plurales, ¿no? Cosas que ocurren en Alemania, que la capital estaba en Bonn, pero el centro estaba en Berlín, los periódicos eran en Frankfurt, la City estaba también en Frankfurt, había como el Tribunal Constitucional estaba en Karlsruhe, es decir, había realmente una representación federal. Tengo la sensación de que Podemos no terminar de solventar, ¿no?, esa idea entre una confederalidad donde cada uno vaya a la suya y no caer en el elemento contrario, que desde el centro, que desde Madrid se reparta el juego al conjunto del Estado. ¿Qué plantea esta tercera asamblea para solventar esa herida todavía no cerrada? Bueno, en primer lugar, profundizar en el carácter plurinacional de la propia organización y además entendiéndolo no solo desde el punto de vista territorial, que yo creo que es otra de las cuestiones que además nos hace mucha falta para poder confrontar con la extrema derecha. Es decir, intentar que nuestra organización se parezca más a nuestro pueblo, ser capaces de que ese carácter plurinacional de nuestro proyecto político se profundice cada vez más y sea asumido como una realidad, ¿no? Que quizás es la primera vez que ha habido una organización que ha tenido claro desde el principio el carácter plurinacional de nuestro pueblo, con estos dos vectores que planteo. No solo el vector de las nacionalidades históricas, sino también el de las nuevas nacionalidades que también forman parte de nuestro acervo y de nuestro pueblo. Creo que eso es una de las cuestiones importantes. Creo que la lógica de cómo pensar el Estado en el futuro es una lógica que está pendiente no solamente para nuestra organización, que está pendiente en nuestro propio país. Creo que nosotros tenemos que pensar la España plurinacional y solidaria. Y además, entendiendo que el concepto de plurinacional y solidario es inseparable. Y eso tenemos que ser capaces también de buscar la fórmula a la hora de poder hacerlo. Creo que el órgano de dirección que se plantea, creo que la propia lista que se está planteando es mucho más diversa que la que teníamos en la primera asamblea y que la que teníamos en la segunda a nivel territorial. Creo que eso nos va a dar una visión mucho más interesante del conjunto del territorio. Hay que tener en cuenta que Podemos irrumpe en Madrid, acuérdate de la primera asamblea cómo fue, o sea, con todas las dificultades que teníamos a la hora de poder afrontar
todo este asunto, ¿no? Fue una cuestión muy compleja para poder articular una organización que nacía en Madrid y que estallaba en el conjunto del territorio, incorporando cuadros y sin prácticamente estructura territorial. Nos la tuvimos que inventar sobre la marcha, ¿no? Y ahí yo creo que es donde vamos a poder encontrar alguna salida, pero creo que sería muy pretencioso por nuestra parte pensar que ya tenemos la solución. ¿Para qué sirve militar en un partido político como Podemos en el siglo XXI? Bueno, yo creo que en estos momentos nosotros para empezar Veo que deberíamos... dudas, ¿eh? Porque claro, como tú eres un militante que te has construido en tu biografía sabiendo que militar es una manera de estar en el mundo, cuando claro, nos interrogamos a nosotros mismos por qué a alguien le puede interesar esta locura que hacemos nosotros, porque militar muchas veces, Rafa Mayoral, es una mierda. Estar en un partido político muchas veces es una mierda. Es duro. También es muy hermoso porque es una manera también de estar cooperando con otros, transformando y sabiendo que no solamente estás en el lado correcto de la historia, sino que también estás transformándola. Pero a veces dices, madre mía, qué bien se está fuera de un partido político. Claro, lo que pasa es que yo creo que también nosotros, en la lógica de la nueva cultura militante que necesitamos, hay una pregunta que tenemos que ser capaces de respondernos siempre, cuando hacemos nuestro trabajo, cuando estamos en el trabajo militante, que es, ¿esto qué tiene que ver con la vida? Creo que esa es la pregunta clave que nos puede ayudar a encontrar respuestas correctas. Porque en el momento en que no conseguimos encontrar el punto de conexión entre la militancia y la vida, es que hemos metido la pata. Te conviertes Es en que un hay algo, es burócrata. que hay algo que ha empezado a dejar de tener sentido. Y además creo que hay otra cosa. Creo que una de las cosas más importantes es tener claro que la militancia es una cuestión de vida. La militancia tiene que tener que ver con la vida y tiene que tener una relación. Cuando nosotros estamos haciendo nuestro trabajo militante tenemos que tener la capacidad de responder a esa pregunta. Cuando nosotros no somos capaces de responder a esa pregunta y estamos haciendo un trabajo militante, hay algo que no va bien. Hay algo que no va bien. Te conviertes en un burócrata de alguna manera, ¿no? Cuando pierdes Bueno, la no, perspectiva. realmente estás perdiendo el sentido del por qué haces las cosas y haces las cosas para cambiar el mundo. Y hay que entender que la militancia es un compromiso vital. Y en ese sentido también quería plantear otra cosa. Se milita en la causa, que es la dignidad humana. Y las organizaciones tienen que ser herramientas para poder desplegar ese concepto de militancia por la dignidad humana. Y yo creo que ahí es donde está la clave, es decir, cómo somos capaces de darle sentido a la organización en esa militancia por la dignidad humana. Y ahí es donde realmente las organizaciones tienen sentido, porque al final la política realmente debería ser el arte de hacer posible lo necesario. Y yo creo que ahí es donde nosotros tendríamos que intentar encontrar las claves de cómo hacer las cosas. Siendo así, tendríamos que responder por qué se deviene con tanta frecuencia en aquello que decía Andreotti, de que se tienen buenos amigos, amigos, conocidos, enemigos y enemigos íntimos y compañeros de partido. Sí, lo que decía Bertolt Brecht de que todo buen revolucionario tiene el casco lleno de abolladuras y algunas son del enemigo. Pues bueno, porque también es cierto que las contradicciones muchas veces no se saben resolver bien. Y yo creo que eso también es algo que tenemos que aprender. Porque demasiadas veces las contradicciones se resuelven como si fueran contradicciones antagónicas, que solo se pueden resolver con la desaparición del oponente. Y eso es un problema. Y eso es un problema, porque además no responde a la realidad. Y eso significa también cambiar el chip a la hora de afrontar las contradicciones por parte de todos, ¿eh? O sea, no creo que sea una cuestión de que una sola parte de una contradicción tenga la capacidad para poder resolver eso, ¿no? Pero por eso es tan importante, cuando llegas a ese punto, ser capaces de hacer la pregunta que planteaba antes. ¿Esto que estamos haciendo, qué tiene que ver con la vida? ¿Qué tiene que ver con la dignidad humana? ¿Qué tiene que ver con los intereses de nuestro pueblo? Porque si somos capaces de resolver la pregunta de qué tiene que ver con los intereses de nuestro pueblo, es más fácil encontrar una respuesta a esa cuestión. Y eso no significa que no puedas cometer errores, ¿eh? Que en cualquier caso vas a cometer errores. Pero creo que la lógica puede ser siempre un poquito mejor. ¿Y la tercera asamblea qué aporta para devolver un poco de ese entusiasmo que reclamaba Gramsci al pueblo organizado y consciente? Bueno, lo primero,
que yo creo que es muy importante, es decir, después de 6 años, que han llovido chuzos de punta. Porque mira que han llovido chuzos de Chuzos de punta desde el punta, comienzo, ¿eh? efectivamente. Donde una y otra vez nos hemos enfrentado a dinámicas por parte de las élites para intentar evitar que este proyecto político pudiera continuar por medios legales e ilegales, donde hemos visto que se han utilizado hasta los aparatos y las cloacas del Estado para intentar impedir y subvertir el proceso democrático, donde ha habido procesos de intoxicación y donde además ha habido una lógica de combate ideológico, que es la lógica con la que nos hemos enfrentado, que es la lógica y la filosofía del no se puede, no es posible. ¿Y cuántas veces además nos lo han dicho propios y extraños? Porque yo quiero recordar que muchos de estos problemas que tú planteabas antes, de escisiones o de confrontaciones, se basaban básicamente en abrazar por parte de esos sectores la filosofía del no se puede. Creo que lo primero que hace esta asamblea es volver a poner encima de la mesa que sí se puede. Sí era posible que una fuerza de carácter democrático y popular, autónoma de las élites, pudiera llegar a hacer parte del gobierno. Creo que eso es un elemento disruptor de lo que ha sido la lógica política en el país, brutal. Creo que además el hecho de poder hacerlo sin haber tenido, rompiendo la lógica que se había generado desde el 78, de que para poder constituir un partido y poder llegar a las instituciones era importante que hicieras una encuesta, fueras a un banco y que con el dinero del banco te presentaras a las elecciones y generas una deuda, y romper esa lógica y que sea simplemente con el esfuerzo de los sectores populares que querían empujar una opción política propia, porque yo creo que principalmente a nosotros no nos han odiado por ser muy de izquierdas. A nosotros nos han odiado fundamentalmente y además siguen sin aceptarnos porque somos autónomos del poder. Eso es lo que realmente a Podemos más, lo que temen más de Podemos. La capacidad que tuvimos, yo quiero recordar, por ejemplo, el momento en el que decían que teníamos que gobernar, que teníamos que apoyar el gobierno de Rivera presidido por Sánchez. En otra circunstancia, Podría haber sido Marcos de Quinto ministro de Economía. Imagínate. En otra circunstancia, una fuerza política que no hubiera sido autónoma de las élites no podría haber aguantado la presión. Y nosotros pudimos aguantar la presión. Uno, porque éramos autónomos de las élites en dos sentidos. Uno, porque no teníamos una dependencia económica y luego porque teníamos un mecanismo democrático de resolución de las contradicciones, como era la consulta, que fue la que zanjó la posibilidad. Es decir, ese momento en el que se impone el carácter popular de Podemos, que es ese momento en el que la gente toma la decisión última, eso es algo que no soportan. No soportan. Eso hace que, independientemente de que podamos ponernos una chaqueta o una corbata y podamos ejercer una responsabilidad institucional o podamos tener ministros o vicepresidentes, para ellos seguimos siendo la plebe. Cosa que, por otra parte, a mí me gusta, he de decirlo. O sea, que nos consideren plebeyos en la corte del IBEX 35 me parece una cosa estupenda. Muchas veces hablando con Julio Anguita, él insistía en esa idea, ¿no? Es decir, si realmente amenazas el privilegio del poder, te van a atacar y van a intentar destruirte como hicieron o intentaron hacer con él. Rafa, tenemos que terminar. Déjame que te pregunte algunas cosas e intenta responderme lo más rápido posible. ¿Cuál tiene que ser la relación de Podemos con Izquierda Unida? Bueno, yo creo que hay una cosa muy interesante que ha abierto Unidas Podemos, que es esa decisión de que vamos a ir de la mano. Que son necesarias las organizaciones con su respectivo carácter, con su respectivo acervo, pero que al mismo tiempo se ha construido un espacio del cambio, que es Izquierda Unida, que es En Comú en Cataluña, que va va construyendo una espina dorsal para la articulación de una alternativa política que sigue planteando un modelo de país que piensa en una España republicana, plurinacional y solidaria. Y que además es capaz de beber de las tradiciones emancipatorias de nuestro pueblo. Creo que eso es fundamental. Creo que la convergencia con Izquierda Unida, con En Comú, no, es irreversible. Creo que eso es irreversible, que al mismo tiempo creo que es importante conservar las diferentes expresiones, que Podemos tenga su organización, que Izquierda Unida y el PC tengan la suya,
Creo que es importante que organizativamente se sigan manteniendo las diferentes expresiones, pero que no hay duda de que en este camino en adelante lo vamos a seguir construyendo juntos y juntas, y que esa decisión de convergencia es irreversible, y que además precisamente esa irreversibilidad de esa convergencia, de ese ir caminando de la mano, tiene que convertirse también en un eje que nos permita ir avanzando cada vez más en frentes más amplios de incorporación de más gente, que nos permita pensar en lo que siempre hemos pensado, que es posible hacer un gobierno mayoritario para esta opción política, y algo que yo planteé en el Congreso, en uno de los debates en el que había algunas fuerzas políticas que querían plantear casi el juramento inquisitorial, que le sobraba a mucha gente. Yo les decía que no estamos dispuestos y no vamos a renunciar a nuestro sueño de una España republicana, plurinacional y solidaria. Y nosotros seguimos teniendo nuestra vena constituyente hasta el tuétano. Podemos nace gracias a las posibilidades que brindaron nuevas tecnologías que abrieron huecos audiovisuales. Sin la tuerca Podemos no existiría, ¿no? Y sin los medios de comunicación Podemos no existiría. Pero al mismo tiempo creo que a veces Podemos es rehén de los medios de comunicación y que de alguna manera están resucitando aquella frase terrible y creo que dañina de Alfonso Guerra, que decía: prefiero un minuto de televisión a 100.000 militantes. Yo no, yo prefiero 100.000 militantes a un minuto de televisión. ¿Tiene posibilidades Podemos con esta tercera asamblea salir de esa dependencia de que si no sales en la tele no existes, o si no sabes mantener un discurso audiovisual no existes, que está dejando a mucha gente fuera que pueden ser muy útiles en la construcción, por ejemplo, del partido, o pueden ser muy útiles en otros ámbitos de construcción de esa vida social y que no tienen por qué hacerlo bien en televisión? ¿No está de alguna manera siendo demasiado rehén Podemos de esa cultura audiovisual? Claro, lo que pasa es que yo ahí, fíjate, estoy de acuerdo con lo que decías, que sin la tuerca o sin las salidas en los medios de comunicación, en los debates políticos, no hubiera surgido Podemos. Pero es cierto que sin una pradera seca tampoco hubiera prendido la llama. Y no hay que olvidar que cuando surge Podemos había habido una ola enorme de movilizaciones en defensa de los derechos sociales, que había habido las marchas de la dignidad, las mareas, el 15M, que había toda una pradera que estaba necesitando una chispa que prendiese ese campo, ¿no? Creo que eso tampoco hay que olvidarlo. Es decir, es cierto que no hubiera habido fuego sin chispa, pero es cierto que tampoco hubiera habido fuego sin pradera, ¿no? Y eso también nos hace una llamada a la necesidad de construir una organización, lo que comentaba al principio, ¿no? Que sea capilar y que ayude al fortalecimiento del conjunto del movimiento popular, que aporte su granito de arena en la articulación y fortalecimiento del conjunto del movimiento popular. Necesitamos en este momento gente en las instituciones, pero necesitamos a la gente ejerciendo sus derechos. Necesitamos a la gente sindicándose en su centro de trabajo, en el que sea, en el sindicato que quiera, en las asociaciones de vecinos, en las asociaciones de padres, en las redes de apoyo mutuo que se están generando ahora, en los sindicatos de inquilinos, en las plataformas de todo tipo, índole y condición, recuperando la esencia de la democracia, que es precisamente la participación de la gente, y haciendo que nuestra organización de forma capilar esté al mismo tiempo aportando, intentando también aportar horizontes de cambio, que yo creo que es uno de los elementos clave. Por eso sí que creo que es necesario la articulación de esa organización militante y que trasciende precisamente esa posibilidad, que hace posible una cosa que fue también una cosa que hizo Podemos, que fue romper con aquello que decía Goebbels, de que si repites una mentira 1000 veces se convierte en verdad, y puso encima de la mesa otra máxima, que es que una sola verdad es capaz de derrotar 1000 mentiras. Y creo que eso también tenemos que ser conscientes de ello, y eso significa que necesitamos construir una organización muy abierta, muy flexible y sobre todo muy imbricada en la vida de nuestro pueblo. Decía Julián Quita una frase que a mí es una de las que más me gusta, que es que si tenemos la firme voluntad de estar unidos con nuestro pueblo, seremos invencibles.
telegráficamente, si se da mucha importancia a la presencia mediática, se corre el riesgo de ser un partido que solamente funciona en las elecciones generales. Luego no tienes estructura territorial ni en los municipios ni en las comunidades autónomas. Claro, es que nosotros creo que necesitamos trabajar, por eso planteaba, necesitamos trabajar una organización muy de lo cotidiano. Y la Una tercera orga- asamblea va a trabajar algo en esa dirección. Sí, claro, el planteamiento precisamente de fortalecimiento de la importancia en la estructura política que tienen los círculos va en ese sentido. Va en el sentido precisamente de poder construir esa organización capilar que llega hasta el último rincón del país, tanto a nivel territorial como a nivel sectorial. Es decir, que es capaz de estar en el conjunto de la sociedad precisamente participando de la realidad social y de las contradicciones sociales que se están desplegando sobre el conjunto del territorio, que nos permita tener, por una parte, la capacidad de tener a alguien en un medio de comunicación que sea capaz de lanzar un mensaje, pero al mismo tiempo que es capaz de estar en la última discusión que se produce en la puerta del colegio, que es también donde se dan los campos de disputa, que se da cuando la gente está yendo en el autobús hacia el trabajo, ahí también se está produciendo un debate que es necesario articular con la persona con la que compartes al lado o con quien estás tomando un café en el tiempo de descanso del trabajo. Ahí nosotros necesitamos también ser capaces de llegar como organización y para eso es necesario un trabajo en el que la militancia tenga ese sentido que decíamos antes, que es que la militancia tiene que ver con la vida y eso significa que tenemos que ser capaces de ser útiles ahí también, en lo concreto. Para terminar, los partidos políticos han sido un tipo de organizaciones que parece que solamente han atraído a cuadros para meterlos en las instituciones y eso no parece que sea lo más sensato. Sin duda. Yo creo que una de las cuestiones que necesitamos abordar es una política de cuadros que nos vaya permitiendo ir incorporando inteligencia colectiva al proceso y el proceso político que trasciende y que desborda las instituciones. El proceso político no se da única y exclusivamente en el seno del Estado y ahora estamos viendo cómo las contradicciones se despliegan de forma muy fuerte dentro del Estado, pero también se despliegan en el conjunto de la sociedad. Y nosotros necesitamos tener una organización que sea capaz de estar desplegada en todo ese campo. Y eso significa que la gente tiene que tener la posibilidad de aportar sus saberes y sus haceres en ese despliegue de la actividad militante cotidiana. Perdona una cosa, Rafa, ya, pero si eres diputado, ministro, responsable de un área de Podemos, no tienes tiempo para hacer esa tarea. Bueno, es que necesitamos ir incorporando cada vez más perfiles. Y yo creo que se está haciendo. Es decir, sí creo que se está haciendo. Con todas las dificultades que ha tenido esta carrera infernal que hemos tenido, ¿no? Y ¿No creo hay que un además problema en Podemos de que se acumulan demasiados cargos en pocas personas? yo creo que el problema que tenemos fundamentalmente es que no hemos sido capaces de tener una buena política de cuadros. Y hay que ser autocríticos en eso. Es decir, y hacer una buena política de cuadros es tener la capacidad de que la gente tenga un espacio desde donde poder desplegar esa actividad y que además esa actividad revierta en el torrente que necesita, en el torrente común que debe ser la propia organización. Y creo que además las transformaciones que se plantean en la propia estructura organizativa de la Asamblea van en ese sentido, en intentar poner en valor todas las aportaciones que puede hacer el conjunto de la militancia al proceso político. Pero esto no son cosas que se puedan decretar. Esto no se decreta. Es decir, que nosotros hayamos ido haciendo este proceso, que hayamos ido abriendo esta cuestión y que estemos empezando a poder avanzarla poco a poco, esto no se hace de un día para otro. Creo que precisamente lo que hace una asamblea como esta, que yo creo que es tan importante, es precisamente marcar la tarea colectiva que tenemos a partir del día que concluye la asamblea. Por eso es tan importante, en primer lugar, que participe la gente ahora, pero realmente la cuestión más importante empieza justamente el día después que cierra la asamblea, porque ahí es cuando empieza la tarea concreta para desplegar esos acuerdos que van en el sentido que planteaba, que es precisamente incorporar al mayor número de gente al proceso. Me parece más atractivo dedicarse al partido que dedicarse al Parlamento, que es importante, o al gobierno, que es importante, ¿no? Pero parece que
cuesta más, ¿no?, dedicarse al partido como si fuera menos relevante, como si fueras... es verdad que los periodistas, salvo en el PNV, solamente te prestan atención si eres un cargo institucional, ¿no? Pero si no reviertes eso, creo que estás... A mí ya sabes, Juan Carlos, que me gusta más el concepto de la organización que el partido. Porque creo que además, no sé por qué, pero me da la sensación de que da una dimensión más colectiva de la tarea. Y creo que nosotros, como decía al principio, tenemos una cosa interesante, y es que somos un partido por imperativo legal, pero nuestra verdadera razón de ser es una expresión política del movimiento popular. Y eso significa que tenemos que articular una organización sociopolítica. Y ahí es donde podemos encontrar también claves de lo que tú planteas, ¿no? Porque además, lo que nos permite es pensar en una lógica de acción política que no necesariamente saca el cuadro a la persona del lugar donde está, sino que permite a las personas participar del proceso político allí donde está, que yo creo que también es tan importante. Te he dicho que nos íbamos, pero no puedo dejar de preguntarte 30 segundos. ¿No tiene que Podemos discrepar del gobierno? Bueno, yo creo que Podemos precisamente está en esa lógica de tensión y tenemos que ser honestos con el gobierno. Y creo que precisamente también la lógica de generar la figura de las portavocías iba en ese sentido. No de confrontar, porque evidentemente no podemos confrontar con un gobierno del que hacemos parte, pero sí al mismo tiempo plantear cosas. Lo estamos viendo, por ejemplo, en la Comisión de Sanidad, donde yo estoy participando. Nosotros no confrontamos con el Ministerio de Sanidad, pero sí planteamos líneas de por dónde se podría ir. Sí que tenemos que mantener nuestra capacidad de propuesta y nuestra capacidad para ir generando y poniendo encima de la mesa, poniendo en el orden del día, las cuestiones que nosotros estamos viviendo como organización desplegada sobre el conjunto del territorio en relación con nuestro pueblo. Es que Podemos... Precisamente para evitar que la institución encapsule a la gente que está en el gobierno, ¿no? Es que Podemos tiene que escuchar a la gente que tiene hoy problemas con los alquileres, que tiene hoy problemas para pagar sus deudas, problemas hoy incluso para comer. Entonces, no sé si puedes estar con una vela a Dios y otra al diablo, sobre todo cuando una parte del gobierno responde pues una lógica más sistémica, arrastra lógicas del bipartidismo, arrastra lógicas del compromiso con Bruselas y ahí por lo menos el partido decir, vale, no hemos tenido una mayoría, no somos el gobierno y por eso mantenemos esa diferenciación. Estoy de acuerdo contigo, tienes que ser leal obligatoriamente con el gobierno porque para eso estás en el gobierno, pero decir, esa no es mi política. Sí, pero sobre todo yo creo que también tenemos que ver cuál es el reto que tiene nuestro pueblo delante. Es decir, y que el reto que tenemos, y más ahora, a raíz de la crisis económica y social que se abre con la pandemia, si pensáramos que el reto que existe para poder salir de esta crisis es únicamente un reto institucional, nos equivocaríamos. Es justamente al revés. Es un reto que tenemos como pueblo, donde el pueblo tiene que ser protagonista del proceso y donde las instituciones tienen que estar al servicio del pueblo. Y eso gira completamente la visión de las cosas. Creo que no se trata tanto de que el gobierno le solucione los problemas a la gente, sino que el gobierno le da herramientas a la gente para que pueda solucionar sus problemas, entendiéndose como sociedad, rompiendo aquello que decía Margaret Thatcher, de que la sociedad no existe y que solo existen las familias y los individuos. Bueno, pues tenemos que poner en valor de que la sociedad existe, que el pueblo existe y que es el protagonista de su propio destino. Ahora sí que nos vamos. Rafa Mayoral, secretario de Movimiento Social, de Sociedad Civil, perdón, y Movimiento Popular de Podemos. Oye, yo tengo una razón profunda para invitar a la gente a que participe en la asamblea, a que entre, a que vote, y es que estoy convencido de que creo que es muy bueno, ¿no?, que desde el gobierno se hagan cumplir las leyes, ¿no?, a esta gente que está quebrando 2 meses, ¿no?, de confinamiento saliendo a la calle, ¿no?, a hacer caceroladas contra el gobierno, rompiendo, ¿no?, ya digo, esa lógica del distanciamiento físico, etcétera. Pero estoy convencido de que a quien le corresponde realmente frenar esa lógica de tan nefastas consecuencias en la historia de España es a nuestro pueblo. Y nuestro pueblo consciente, organizado y entusiasta tiene que estar, ya digo, creo, ¿no?, dentro de esa lógica que implica ese Podemos que existe solamente si la gente entiende la importancia del instrumento.
sin duda. Y además creo que hay que ser capaces de trabajar en esa tensión. La tensión de defender las conquistas democráticas, y creo que eso es importante, poner en valor que todos los derechos que tenemos, desde el derecho a poder votar, el derecho a reunirnos, el derecho a organizarnos o el derecho a un sistema nacional de salud, el derecho que tenemos a la salud o el derecho que tenemos a la educación pública, eso no se ha regalado, que eso es el resultado de las luchas de muchos millones de personas antes que nosotros, pero que al mismo tiempo, y ahora están amenazadas por la reacción, precisamente porque existe la posibilidad de que se produzcan nuevas conquistas. Cosas, por ejemplo, como que se reconozca el derecho a la existencia, que es lo que viene a plantear el ingreso mínimo vital, que no tanto como un instrumento que solucione todos los problemas, que seguro que va a ser muy mejorable y que seguro que vamos a tener que seguir mejorando, pero reconoce que la gente tiene derecho a existir y que entre todos tenemos que garantizar su derecho a la existencia, o la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, la prohibición de los cortes, la posibilidad de que los ricos paguen impuestos. Por eso hay que decir lo que son la derecha gorila, que es la reacción, y es la reacción al empuje democrático de nuestro pueblo que es necesario renovar una y otra vez para que sean posibles algo que decíamos al principio, que es que la lucha es por la vida. ¿Qué le dices a esas decenas de miles de personas inscritas en Podemos para que entren en podemos.info y voten en esta tercera asamblea? Pues una cosa muy sencilla, que nos decían que no se podía y sí se puede. Muchas gracias, Rafa Mayoral. Suerte en esta tercera asamblea, suerte en este gobierno de coalición que está siendo mirado, ¿no?, con mucho anhelo por parte de todas las izquierdas europeas. Suerte, no hemos hablado en esa tensión para que el sur de Europa, ¿no?, plantee un cambio de lógica en esa Europa central y del norte, ¿no?, tan poco solidaria. Y suerte, al fin y al cabo, porque parece que se demuestra que sin herramientas difícilmente vamos a poder armar, no sé, esta casa de la transformación. Un fuerte abrazo. Un abrazo fuerte, Juanqui. Hasta pronto. Señor Garzón, España es un país tan maravilloso, que en condiciones normales podría resistir hasta gobernantes como ustedes. El problema es que estamos ante una de las peores crisis de nuestra historia y que, desgraciadamente, esta crisis coincide con el peor gobierno jamás habido. Luego, por patriotismo, por favor, déjenlo ya. Muchas gracias. Pues al final ha sido Marcos de Quinto quien lo ha dejado. Se nos va la chispa de la vida neoliberal. Arcadi Espada, Albert Rivera, Villegas, Girauta, el último, la última, que apague la luz. Queda Tony Cantó, porque los de Vox es que son muy supersticiosos. El sombrero, la capa y el bastón. Marcos de Quinto se marcha como un caballero, sin dar portazos, porque esto de la política no es como él pensaba. Se puede estar en un sitio en el que la oposición no puede aplicar un ERE al gobierno. Maldita democracia, que vale igual el voto de Marcos de Quinto que el de la espartana de Coca-Cola, la Gema Gilesa. Deja la política Marcos de Quinto para convertirse en una leyenda negra de nuestra democracia. El hombre que menos aportó, por el que más insultó. Para los altos, para los bajos, para los gordos, para los flacos. Como aquel anuncio de Coca-Cola, Marcos de Quinto tuvo para todos. De los náufragos del Open Arms dijo que eran unos bien comidos. A Rubén Sánchez de Facua le llamó directamente imbécil. A los trabajadores de Coca-Cola, gentuza. A los sindicalistas, incompetentes y retrógrados. A los jubilados, caraduras. De mí ha dicho que soy una amenaza. ¿Por qué? ¿Porque bebo menos Coca-Cola que algún amigo mío? Pero no todo fueron insultos. También hubo algún piropo como aquel payaso a Pablo Iglesias, que en boca de un personaje como Marcos de Quinto suena a música celestial. ¿Cómo están ustedes? Pues Marcos de Quinto en la gloria, y eso a pesar de que la política no paga los mismos finiquitos que Coca-Cola. A partir de hoy podrá disfrutar del quinta de Vale Meao, sin tener que disimular que a los españoles le importan una higa, eso sí, dulce. Lo que no ha dejado claro es si seguirá viviendo en España o volverá a Portugal, porque no olvidemos que de Quinto, antes de ser salvapatrias español, fue contribuyente portugués. Ingresó 5,6 millones en el 18, pero solo pagó 12.125 euros de impuestos en España, porque no era residente fiscal. Los equipos de protección que se hubieran podido comprar con tus impuestos, Marcos, pero claro, los hubieran llevado españoles de segunda. En fin, que habrá que conformarse con no verte más por el hemiciclo. Hasta siempre, Marcos. No creo que la política vaya a echarte de menos,
pero te lo vas a pasar de miedo con Pocholo, recordando a los pobres, los ricos que sois. Hasta mañana, desobedientes.